Tal amigos del occidente hispánico? Aquí nuevamente desde el Reino de Chile, capítulo 3, de cómo Pedro de Valdivia salió del Pirú a la conquista de Chile por tierra y la causa que a ello le movió. Después que don Diego de Almagro llegó al Pirú, como hemos dicho, se movieron diferencias y discordias entre él y el marqués Francisco Pizarro sobre la participación de aquel reino, como hombres que de conformidad y compañía lo habían descubierto y poblado. Vino en tanto rompimiento que los amigos de Francisco Pizarro mataron a don Diego de Almagro. El cómo y de la manera que fue no estoy obligado a escribirlo, pues no lo tomé a mi cargo, sino las cosas y casos de guerra que han acaecido en este reino de Chile. Entonces Alonso le dice a don Juan de Obando, ¿cierto? Que él no va a tomar en cuenta ese enfrentamiento, esa pequeña guerra, esa guerra civil, en definitiva, que hubo en el porque, bueno, es otro cuento. Y como cualquier complejo, cualquier enfrentamiento es bastante complejo, entonces lo va a dejar así nomás. ¿Mm? Es sin duda un hecho que llama mucho la atención, es un hecho trágico en gran medida porque son los conquistadores que vienen con el mismo propósito, con la misma orden, con una misma indicación, pero en el contexto de la riqueza de lo que se encuentra, en el contexto de los señoríos que cada conquistador de alguna manera levanta, eh, las diferentes interpretaciones y los, bueno, entretelones y discordias que se suscitan terminan por eliminar a Diego de Almagro, ¿ya? Eh, Eso. Y entre los que más problemas metieron, y entre los que más prenda, perdón, y entre los que más prenda metieron fue don Pedro de Valdivia, a quien Francisco Pizarro había dado cargo de maestre de campo, así por ser de su tierra de Extremadura, como por tener práctica de guerra de cristianos, la cual había adquirido y seguido en tiempo del marqués de Pescara en la compañía del capitán Herrera, natural de Valladolid, sobre la diferencia y competencia que se tuvo con el rey Francisco de Francia sobre el estado de Milán. Y así, después de sosegadas las discordias del Pirú, pareciéndole a Valdivia que aunque Francisco Pizarro le diese de comer, esto es, que tenía una encomienda, como en efecto se lo daba, no había de ser más de un vecino particular, un hombre cualquiera, como hombre que tenía los pensamientos grandes, hallando aparejo para que hubiese efecto su pretensión por la obligación que en él había puesto, trató con Francisco Pizarro que como su capitán y en nombre suyo le enviase con gente a poblar la tierra de Chile, entendiendo que, puesto en ella, cualquiera que el Pirú viniese le confirmaría el gobierno de aquel reino, o todo faltando lo negociaría con su majestad. Entonces, Pedro de Valdivia viene en calidad de capitán de Francisco Pizarro, un hombre se ha ganado la confianza de Francisco Pizarro, no solo, digamos, sabía su valor militar. Francisco Pizarro sabía el valor militar que Pedro de Valdivia tenía. Como vemos acá, ha peleado, ¿cierto? Ha sido un guerrero. Además, era vecino suyo, una persona que conocía, que ubicaba, seguramente sus familiares también se conocían. Eh, entonces, él no era un don nadie para nada. Y el último, ¿cierto? Fue prueba de confianza fue la participación de Pedro de Valdivia al lado de Pizarro. ¿Cierto? Pedro de Valdivia, como del mismo grupo, ¿cierto? Podría haber tomado parte por don Diego de Almagro, pero fue inteligente don Pedro de Valdivia en reconocer, en distinguir que, digamos, la sintonía con la corona de España, ¿cierto? Estaba más bien del lado de Francisco Pizarro. Y lo envía y le dice que, nuevamente, coloca, en ese sentido Pedro Valdivia es muy inteligente, porque si bien él no se va a conformar con lo que ya tiene, que ya es bastante, ¿cierto? Podría haberse quedado contento con su encomienda y haber servido en el Perú, habría sido, pero él no quería quedarse, él lo dice aquí claramente Marmolejo, no quería quedarse como un vecino cualquiera, o sea, como cualquier persona
que vive ya en el Perú y que va a contribuir de una manera más neutra, más llana, no. Él por eso le pide irse a Chile y abrir allí, ¿cierto? Un lugar, ¿cierto? Que pudiera estar supeditado a él, ¿cierto? Va en nombre de Francisco Pizarro, quien a su vez, ¿cierto? Está allí en nombre de su majestad. Y por eso dice, no estando él, bueno, con su majestad. Francisco Pizarro le quiso pagar y agradecer lo que le había servido en el Perú, pues lo que le pedía no era cosa que a él paraba, perjuicio, antes acrecentaba su imperio. Le respondió y dijo que se holgaba darle contento en todo lo que él quisiese. Concertado de esta manera, le dio comisión para que como su capitán hiciese gente y se fuese cuando quisiese. Entonces, tenía toda la venia del mundo para venirse. Valdivia juntó en breves días 160 hombres bien aderezados, pertrechados de armas y otras cosas convenientes para la impresa, que traía. Se puso en camino proveyéndose de ganados yeguas para la ampliación de la tierra. Prosiguiendo su jornada, llegó al valle de Atacama, que es la entrada al despoblado, y deteniéndose allí algunos días para proveerse de matalotaje con que pasar aquellas 80 leguas de arenales, un soldado de poco ánimo, arrepintiéndose de haber venido en aquella jornada, comenzó a tratar en secreto. Entonces, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro también y Diego de Almagro habían sido advertidos de que había un despoblado gigante, ¿cierto? El desierto de Atacama son, como dice aquí, 80 leguas, que no hay nada, no hay un oasis, no hay donde tomar agua, no hay donde a lo mejor esa agua sí había, pero era salada, en fin. eh, no hay un lugar donde tomar un descanso, donde los animales puedan recuperarse, los hombres, no lo hay. A día de hoy, en pleno siglo XXI, es uno de los desiertos más áridos del mundo. Entonces, pero no puede irse, no puede cometer el mismo error de Diego de Almagro de irse por la cordillera. Ya sabe que por la cordillera murió mucha gente, fue un descalabro igualmente. Así que tiene que tomar ciertas precauciones en esta decisión. Y lo que hace es, justo antes de entrar a este poblado, es abastecerse bien, o sea, no salir del Perú, ¿cierto?, hasta cruzar el desierto, sino que detenerse antes del desierto y allí recuperarse bien para proseguir. Una manera bastante inteligente. Entonces vemos aquí que, viendo que iban, digamos, imagínense a los expedicionarios, ¿cierto? Primero que ya decían lo que había que convencerse de venir a esta tierra. Estaban en el Perú, donde estaba más o menos bien, ¿cierto? Donde había riqueza, en fin. Se convencen, vaya a saber cuáles fueron los argumentos que dio Pedro Valdivia para convencer a estos 160 hombres de venir con él a esta tierra desacreditada total, ¿cierto? Tanto por los indios como por las gentes, ¿cierto? Que habían venido en plan de conquista. Y como era natural en este tipo de cosas, de estas aventuras realmente tan... es una aventura descabellada, sinceramente. Por eso se debe valorar la figura de Pedro de Valdivia, porque eh, la formación de Chile podría haber esperado 50 años, 100 años, habría podido esperar a lo mejor, pero no, Pedro de Valdivia, con una gallardía, con una decisión destacable, realmente destacable, se viene a Chile con estos hombres. Bueno, y como en estas empresas tan llenas de incertidumbre, empiezan las desconfianzas y el motín. El motín. Entonces hay un soldado que se arrepiente, dice, de haber venido con aquella jornada. Comenzó a tratar de secreto con otros amigos que tenía, se volviesen al Pirú. O sea, desertar de esta encomienda, de esta misión y volverse. Pues estaban tan a la puerta de él, ya estaban cerca, se habían ido, algunos días habrían llevado caminando, nada más que eso, ¿cierto?
Esta plática Valdivia la vino a saber, e informado de la verdad, lo mandó luego ahorcar, y hablando a los demás, no derribasen sus ánimos, sino que tuviesen constancia, pues se llevaban una empresa tan principal, donde todos serían remediados, no se aniquilase ninguno de hacer semejante torpeza. O sea, ya habían tomado la decisión. Entonces, aquí esto no es una cruzada humanitaria, ¿sí? Es una decisión de hombres valientes. No es una campaña de caridad, sino que es la decisión de hombres valientes. De tal manera que no podía titubear nadie. Y de hacerlo había que ser muy drástico. Y aquí Góngora de Marmolejo representa la severidad de Pedro de Valdivia. Hay alguien que está amotinándose, se averigua, se hace una investigación, comprueba que es cierto, se ahorca. No queda más para que nadie más se sienta animado a devolverse, porque si empezaba, digamos, a tolerar este tipo de actitud, imagínense que hubiese dejado irse a estos soldados a devolverse, habrían comenzado otros más adelante según las dificultades. No era admisible esta actitud de parte de los soldados. Después de haberse proveído de abastecimiento para el camino, entró por el despoblado sin acaecerle cosa que notable fuese, llegó al valle de Copiapó y desde allí, prosiguiendo su camino, reconociendo la tierra y disposición que tenía, entró en el valle y llano de Mapocho. Entonces no se conoce, o al menos Góngora no lo destaca, que hubiese pasado alguna penuria extrema a través de este despoblado. Y llegó a Santiago, llegó al Valle del Mapocho, acariciando los principales que de camino le salían a ver, buscando dónde hacer asiento y poblar, para desde allí descubrir y visitar la provincia, y siendo informado que en ninguna otra parte hallaría tan buen sitio como en donde estaba. Después de haber visto lo demás, pareciéndole ser lo mejor, hizo asiento y pobló donde ahora es Santiago. Entonces, de todo el camino, seguramente se encontró con algunas poblaciones indígenas, ¿cierto? Pero lo mejor, el grueso, ¿cierto?, de esta población, del lugar más cómodo, era aquí el Valle de Santiago, ¿cierto?, el Valle del Mapocho. Y corroborando, ¿cierto?, las indicaciones de los pobladores, ¿cierto? Estos pobladores están conectados, ¿cierto?, con el mundo araucano, pero son señoríos de los incas, ¿ya? Son señoríos de los incas, están supeditados al poderío incásico. Luego trazó la ciudad y repartió solares en que se hiciesen casa algunos caballeros que consigo llevaba, o sea, inmediatamente, ¿cierto? Y otros soldados de menor condición, dándoles indios a todos los más conforme a la posibilidad de la tierra. Aquí no sabemos si los indios eran, digamos, del lugar, eran sometidos, o eran aquellos indios que venían seguramente con la expedición, que en este caso Góngora de Marmolejo no habla de cuántos indios venían con Pedro de Valdivia. Sí habla de la cantidad de indios, que los cuenta en miles, los indios que venían con don Diego de Almagro. Estando ocupados en dar traza y buena orden, así en lo presente como en lo de adelante, acaeció lo que muchas veces se ve en semejantes jornadas, que algunos soldados de novedades comenzaron a tratar con otros de su condición palabras que provocaban alboroto y motín, diciendo que habían venido engañados a mala tierra, que mejor les sería volverse al Pirú que no estar esperando cosa incierta, pues no bien muestras de riqueza encima de la tierra, y que no era cosa justa a hombres de bien por hacer señora Valdivia, pasar ellos tantos trabajos y necesidades como por delante tenían. Nuevamente una desconfianza, posibilidades de amotinaje. Valdivia ha venido aquí por orgullo suyo, pero que aquellos argumentos seguramente que utilizó para convencerlos de venir a esta tierra no tenían, ¿cierto? Lo más probable es que haya
enfatizado, ¿cierto? Como cualquier persona que quiere que venga a un lugar que no, que tiene más descrédito, ¿cierto? Que hay riqueza. Los incas incluso, aquellos indios supeditados al poder español en el Cusco, veían una oportunidad, en lo que le habían dicho a Diego de Almagro, de hacerlos entrar en esta tierra hostil y aquí, ¿cierto?, eliminarlos. Así que Valdivia estaba tomando mala fama entre algunos nobles y soldados. A esta plática tomó la mano un caballero de Córdoba que se llamaba Don Martín de Solier, tratando con un pastrama de Sevilla y con otros que Valdivia era un soldado codicioso de mando y que por mandar había aborrecido el Pirú, donde el marqués le daba de comer y no lo había querido, y que ahora que los tenía dentro en Chile, era cierto serían forzados a todo lo que quisiese hacer delos, sin ser parte para volverse, y que era de hombres cuerdos y prudentes mirar con tiempo lo de adelante y repararlo antes que queriendo no pudiesen, y aunque les había dicho que lo que haría muy bien con todos le tenía por hombre de fe incierta, y después haría a su voluntad como le pareciese. Estas cosas que se andaban tratando no pudieron ser tan secretas que Valdivia no lo vino a saber, y, hecha bien la información, halló que era necesario hacer castigo delos, porque habiéndoles dado la pena que la guerra en tal caso por sus leyes determina, los demás quedarían quitados de semejantes liviandades, no sólo para no efectualas, mas ni para uno tratalas, y así lo mandó prender, y porque no le rogasen ni importunasen por su salud, mandó a Luis de Toledo, alguacil mayor del campo, que luego los ahorcase, y con ellos otros 4 que eran culpables, y mandó luego juntar todo el campo, donde les hizo una oración a costumbre de guerra. Pedro Valdivia, conquistador, va a decir el mismo Góngora que escribe aquí la personalidad, de alguna manera la decisión de Valdivia, eh, va a decir que es un hombre bueno con todo, que es cierto que tiene un cierto aire bonachón. Bueno, ese hombre era a pesar de ser así, era un hombre de guerra, y sabía perfectamente qué hacer con los insubordinados. Entonces también fueron ahorcados a estos amotinados. Y después, dice al modo de la guerra, aconsejó a toda la tropa, ¿cierto? Los dejó y quedaron todos sosegados. Allí les amonestó se apartasen de semejantes tratos y pláticas tan dañosas, pues de ellas no podían resultar menos que semejantes castigos. Quedó Valdivia con este castigo que hizo tan temido y reputado por hombre de guerra, que todos en general y en particular tenían cuenta en darle contento y servirle en todo lo que querían, y así por esta orden tuvieron quietud de allí adelante. O sea, este carácter decisivo de Valdivia, intransigente con el titubeo de todos estos hombres que fueron ahorcados, lo que querían era volver a la comodidad, volver al Perú. Allí tenían de todo, estaba la cosa más establecida. Había incluso, se habían eliminado las disidencias. O sea, bueno, Pedro Valdivia seguramente les tenía que haber dicho, bueno, ¿por qué tomaron esta decisión de venir hasta acá? Y la tomaron, era para hasta el final, ¿cierto? Imagínense que los expedicionarios, o cierto, todos los que vinieron después de Colón, se hubiesen estado arrepintiendo permanentemente de si avanzar o no, según las hostilidades de los indios, del clima, no habría fructificado nada. Seguramente Pedro de Valdivia también conocía esta actitud de haber tomado una decisión y ejecutarla hasta el final. Recordemos que Pedro de Valdivia lo más probable es que haya participado de los tercios, de las figuras de los tercios españoles. Si bien en este tiempo ya el, el uso de la unidad militar de los tercios españoles no está en su apogeo, lo más probable es que Pedro de Valdivia haya estado allí en esas unidades militares. Y no había, para lo que había espacio allí era el valor.
no había espacio para el, para el arrepentimiento. Se tomaba la decisión y se tomaba hasta el final. Por eso no era aceptable para Valdivia este tipo de cosas y no eran tolerables en un nivel menor a la muerte. A la muerte. Él era un hombre de guerra y los que habían venido con él eran también hombres de guerra, como pienso providencialmente lo requería estas tierras. De Diego de Almagro incluso se dice que era un hombre mucho más blando y a lo mejor por eso, por esa actitud, perdió la oportunidad de haber sido el primer gobernador de esta tierra y de haber sido un aliado de Pizarro. Entonces en la mente de Valdivia tiene que haber estado muy claro esto. Nos vinimos hasta acá, es difícil, hemos pasado penuria, se cuentan cosas terribles de esta tierra, pero hemos venido hasta acá, no nos vamos a devolver. Y en esta actitud, en esta decisión, tiene que haber severidad. Por eso estos amotinados pasan a la horca, porque no es admisible una actitud como esa en estas circunstancias. Es decir, ya 160 hombres españoles, expedicionarios, claro, tendrían algunas armas, pero estaban frente a una población indígena superior en número. No había mayor hostilidad porque ni siquiera habrían podido fundar Santiago, pero hay cierta aceptación. Así que sigue siendo, de todas maneras, Valdivia un personaje, seguramente incomprendido por la blandura con la que hoy día las gentes estudian historia o ven las actitudes de uno y de otro, sin entender que estos son los cimientos de la sociedad occidental. Era necesario actuar de una manera así si se quería hacer lo que se hizo, que era fundar un lugar para esta parte de la población, del mundo. No podía haber un titubeo, no podía ser tan blando, tenía que hacerse con decisión, como él mismo lo había observado, ¿cierto?, en la defensa de Milán, lo había observado a la llegada de ellos mismos, ¿cierto? Se cree que Pizarro con este grupo, ¿cierto?, participaron en otras batallas de conquista contra indios locales, ¿cierto?, en lo que hoy día sería Venezuela, Colombia. Así que es lo que venía viendo hacer. No es una actitud temerosa de las decisiones. Es lo que está en completa sintonía. Vemos incluso aquí que Francisco Pizarro, los amigos de Pizarro, eliminan a otro conquistador que es don Diego de Almagro. ¿Por qué? Porque don Diego de Almagro junto con otros se había insubordinado a un poder formal. Entonces no hay espacio para el titubeo en esto. El que, como decimos coloquialmente, el que pestañea pierde. Y aquí Valdivia defiende los intereses. Por eso hay que reconocerle que es él el principal interesado en Chile. Él es el primer interesado en Chile. Él es el primer interesado en formar aquí una unidad civilizatoria occidental más que ningún otro. Entonces él debía velar porque esta decisión que había tomado en el Perú se ejecutase, a como diera de lugar. Y por esta severidad fue reconocido por sus pares y ya todo se calmó. Este fue el capítulo 3 de Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y los que la han gobernado. Espero que hayan podido degustar de estas pequeñas líneas que comentamos de un texto de más de 3 siglos.